Saludos, bienvenidos al videotutorial número 47 del curso de programación en ActionScript, en el que terminamos de ver los arrays. Seguimos donde acabamos el anterior videotutorial viendo los métodos integrados de los arrays que nos permiten manipular y modificar los arrays. Empezamos con el método slice, que tiene alguna similitud con el método splice, pero también notables diferencias. Este método recupera una serie de elementos de un array, pero a diferencia de lo que hace el método splice, slice solo recupera elementos. Crea un nuevo array con esos elementos y no afecta al array en el cual es invocado, que se mantiene sin ningún tipo de cambios. La sintaxis de slice es la que aquí vemos: array origen, el operador punto, slice, y entre paréntesis tenemos que indicarle el índice de inicio y el índice de final. Importante a tener en cuenta: el índice inicio especifica el primer elemento que se va a recuperar, por lo tanto el índice inicio entra dentro del nuevo array que nos va a crear slice, mientras que el índice final marca el elemento después del último elemento que queremos recuperar. Por lo tanto, lo que indicamos aquí es desde el elemento que queremos que empiece incluido hasta el elemento donde queremos que acabe excluido. Es importante recordar esto para saber cuál va a ser el resultado de utilizar el método slice. Lo vemos en un par de ejemplos con unas prácticas, que es el mejor modo de hacerlo. Para el vídeo, como siempre, muy sencillo: crea un array, llámale como quieras y con los elementos que quieras, y usa slice para recuperar los valores 1 y 2. Recuerda que el índice empieza en 0, por lo tanto lo que tienes que recuperar es los elementos 2 y 3 del array. Y usa después slice para recuperar todos los valores a partir de 2. Recuerda que lo haces de nuevo sobre el mismo array, ya que el array no cambia en ninguno de los casos, solo crea un nuevo array. Para ver los resultados, pues ese nuevo array llama luego a una variable y utiliza trace, algo que ya tienes que saber perfectamente. Para el segundo ejemplo, recuperar todos los valores a partir de 2, señalar que si el índice final es omitido por defecto, el array devuelve todos los elementos a partir del índice inicial. Por lo tanto, en este caso solo tendrás que indicar el índice inicial y ya devolverá todos los elementos del array a partir de ese índice. Hemos creado ya el array. A estas alturas seguir creando arrays no tiene ya mucho sentido. Todos sabemos cómo hacerlo sin ningún tipo de problemas. Y vamos, por lo tanto, a utilizar el método slice. Indicamos en primer lugar que queríamos utilizar el método slice para crear por lo tanto un nuevo array. Recuerda que el array letras no va a modificarse, se mantiene igual. Y vamos a utilizar el método slice para recuperar del array letras los elementos 1 y 2, siempre recordando, de nuevo redundancia, que el índice empieza desde 0, por lo tanto 1 y 2 son B y C. Escribimos por tanto en primer lugar el array de origen, que es letras, el operador punto, el método de array que vamos a utilizar, slice, y ahora entre paréntesis el índice de inicio, que por lo tanto es 1. Recuerda que en este caso es el primer elemento que va a formar parte del nuevo array, que por lo tanto va a extraer slice, y que incluye, y separado por comas, el último elemento que no incluye. En este caso, por lo tanto, tiene que ser 3, que es D en este caso. Si queremos comprobar el resultado, lo que podemos hacer es asignar este slice, el array que crea, a una variable. Variable le llamamos, por ejemplo, primera. Y ahora hacemos un trace a primera. Y vemos cómo nos devuelve B y C, como indicábamos. Si hacemos un trace a letras, vemos cómo letras se mantiene sin modificaciones. Ahí tenemos A, B, C, D, E, F. Todos los elementos de letras siguen formando parte del array. Vemos entonces la segunda parte de la práctica. No vamos a borrar nada, ya que recuerda que el array que vamos a usar, letras, no se modifica, sigue siendo el mismo.
a pesar de haber usado ya antes el método slice. Entonces empezamos por, ya creamos la variable que vamos a asignar al resultado de letras slice, y ahora decíamos que queríamos crear un nuevo array con los elementos que forman letras a partir del segundo e incluyendo todos los demás. El segundo, el índice 2, es el que corresponde a C, y como indicábamos, si no indicamos un índice final, todos los elementos del array a partir del que esté determinado aquí, ponemos 2, serán incluidos en el nuevo array. De este modo, si ahora hacemos un trace a segunda, ahí lo tenemos, tiene que devolvernos C, D, E y F. Lo probamos, control por la película, y aquí lo vemos, C, D, E y F. Aquí tenemos el array primera, que extraímos en un primer momento, el array completo y el array segunda que acabamos de crear ahora con los elementos a partir de 2. Seguimos adelante viendo métodos de manipulación de arrays, viendo el método join, que tiene muchas similitudes con el método toString que veremos posteriormente, aunque también con alguna diferencia. Podemos usar join para producir un string que representa todos los elementos numerados de un array. Los elementos numerados, recuerda que vimos en anteriores videotutoriales que un array puede contener elementos con número, elementos numerados, o elementos con nombre. En este caso, el método join se aplica a los elementos con número. Recuerda que en gran medida darle un nombre a un elemento de un array es convertirlo en una propiedad del array, y a esas propiedades de array no se le pueden aplicar estos métodos integrados del objeto array. Vemos aquí paso a paso cómo funciona el método join, que también nos sirve para entender las diferencias que presenta con respecto al método toString que veremos posteriormente. Para empezar, el método join convierte cada elemento del array en un string. Sea un número, sea el tipo de elemento de array que sea, lo convierte siempre en un string. Los elementos undefined que pueda tener el array son convertidos en un string vacío. Luego, lo que hace join es unir, concatenar todos esos strings en un string largo, separando cada elemento del array original con un carácter o serie de caracteres que recibe el nombre de delimitador. Finalmente, join nos devuelve el string resultado, que podemos quitar a través de una variable, como hicimos en otros casos. Aquí vemos la sintaxis del método join. El nombre del array, el operador punto, el método join y, entre paréntesis, el delimitador que vamos a utilizar para separar los elementos de array convertidos en strings. Como decíamos, delimitador es el string que va a ser usado para separar los elementos convertidos de nombre de array. Al ser un string tiene que ir siempre entre comillas, y podemos utilizar cualquier símbolo, desde las propias comillas hasta asterisco, lo que queramos, para separar cada uno de los elementos del array. Si no se especifica un delimitador, por defecto el método join utiliza las comillas, pero podemos utilizar cualquier otro. Como siempre, lo vemos en una práctica que es el mejor modo para entenderlo. Crea un array cualquiera con varios elementos y usa join para crear con esos elementos un string anidado. Puedes utilizar cualquier delimitador, yo pongo aquí este ejemplo, pero puedes utilizar cualquiera de ellos. Lo vemos entonces, de nuevo ya hemos creado el array. Y en este caso es un array formado por 3 strings. No tendría por qué ser así. Cualquier elemento válido en un array puede ser utilizado también con este método, y lo que hace el método join es primero convertirlo en un string, como indicamos. Entonces, para utilizarlo, primero el array de origen, que recuerda que no se modifica, va a seguir siendo el mismo, la sintaxis de punto, la utilización del operador punto, el método join, y ahora entre paréntesis el separador, que recuerda que como es un string tiene que ir siempre entre comillas. Vamos a poner, por ejemplo, las barras verticales. Para ver el resultado vamos a hacer ya directamente un trace. Recuerda que también podríamos guardarlo en una variable, cualquiera de las formas.
probamos, control, probar película, y vemos cómo nos devuelve en el trace, indicamos los elementos del array separados por el separador que indicamos en este caso. Vamos a practicar sobre el mismo ejemplo viendo lo que ocurre si utilizamos el mismo modelo, pero en este caso sin indicarle ningún separador. Lo probamos y vemos el resultado, control, probar película, y vemos como en este caso hace lo mismo join que, como veremos dentro de un momento, hace toString, que es otro método que lo que hace siempre, en este caso es lo que va a hacer siempre, es devolvernos convertidos también en strings los elementos de un array y separados por comas. ¿Para qué puede servirnos utilizar join en lugar de toString? Pues en muchos casos para poder determinar el separador, o incluso si observas en este resultado que nos da ahora, que es el libro de toString, aparece la coma separado por coma, pero no aparece el espacio, y puede ser que quisiéramos que apareciera un espacio después de cada coma. Eso con toString no podemos hacerlo, con join sería muy sencillo de hacer. Intenta hacerlo, si no lo vemos ahora aquí también. Simplemente lo indicamos así. Recuerda que como siempre tiene que ser string entre comillas, y ahora lo que hacemos es poner entre comillas la coma y un espacio. De este modo no solo añade la coma, sino que añade, le indicamos nosotros el separador, el delimitador que queremos, y en este caso es coma espacio. Lo probamos, control, probar película, y vemos como de este modo sí aparece igual separados los elementos del array por comas, pero después de la coma, de cada coma, aparece el espacio como le indicamos. Seguimos justo con el método toString, del que ya estuvimos hablando ahora, y en el que volveremos en los videotutoriales dedicados a los objetos, que vamos a empezar a ver inmediatamente después de este videotutorial, ya que se trata de un método común a todos los objetos y devuelve una representación de un string del objeto que es invocado. En el caso de un objeto array, el método toString nos devuelve una lista de elementos del array convertidos en string y separados por comas. El método toString podemos llamarlo explícitamente, con el mismo tipo de sintaxis que estamos viendo hasta ahora: nombre del array, el punto, y el nombre del método, y posteriormente los paréntesis. Aunque en general no usaremos el método toString de forma explícita, sino que más bien será invocado automáticamente siempre que el nombre del array sea usado en un contexto de string. Por ejemplo, cuando escribimos trace y entre paréntesis el nombre del array, nos aparece una lista con los elementos del array convertidos en string. No es con el propio valor de ellos, sino como string. Es equivalente, por lo tanto, a si escribiéramos trace y la invocación a toString de forma explícita, como indicábamos aquí. Es decir, lo veremos ahora en la práctica, pero hacer un trace a nombre array.toString, paréntesis, es lo mismo que hacer un trace a nombre array. El resultado es exactamente el mismo, solo que uno es explícito, indicando en este caso el método, y otro es implícito, y el intérprete ya lo utiliza al ver nombre de array en una situación en la que se ve que tiene que utilizarse como un string, en este caso un trace. Vamos mejor verlo en una práctica. Crea un array, llámale artistas y dale varios nombres. Posteriormente crea un campo de texto dinámico y dale como nombre a la instancia prueba de nombres subrayado txt. En el panel de acciones sobre el fotograma utilizas la propiedad test para darle un valor a ese campo de texto dinámico. En este caso el array contiene los siguientes artistas más artistas toString, con lo que en el campo de texto dinámico tiene que salirnos el texto. El array contiene los siguientes artistas y los nombres de los artistas que incluyamos en el array. Posteriormente hace un trace con el uso explícito de toString y con el uso implícito de toString, simplemente usando el nombre del array. Para, como siempre, el vídeo, llévalo a cabo y posteriormente lo vemos aquí si hay algún problema. Vamos allá. Ya tenemos creado el string artistas, al que le dimos 3 nombres de artistas, y decíamos ahora que empezábamos por crear un campo de texto dinámico
vamos a ponerlo multilínea por si no coge, para que se vea completo, y decíamos que como nombre de la instancia le íbamos a poner prueba nombres txt, creo recordar, prueba nombres txt. Y ahora en el panel de acciones vamos a darle un texto para ese texto dinámico para que aparezca. Escribimos el nombre de la instancia para empezar, prueba nombres txt, la propiedad para indicarle que nos introduce un texto, test, y ahora igual, y escribimos, decíamos, el array contiene los siguientes artistas, y después de esto más artistas toString. Bueno, vamos a poner mayúsculas para empezar. Podríamos formatear alguna cosa más, pero simplemente es como prueba. Si ahora probamos control por película, vemos como en el campo de texto nos sale ese array y como nos devuelve los tres elementos que forman el array como string. Vemos aquí un ejemplo de cómo nos separa. Esto tendríamos que formatearlo. Para eso, como vimos antes, podemos utilizar el método join en vez del toString, que siempre lo devuelve igual, y en este caso da lugar a esta presentación poco estética que podíamos modificar. Lo que nos interesa ahora era lo que comentábamos de las dos formas de utilizar toString. En este caso lo hacemos explícitamente, vemos cómo aparece aquí. Podríamos hacerlo con trace, pero también lo vemos en el campo de texto, no es necesario. ¿Cómo sería la forma implícita? Pues sin usar toString, simplemente con el nombre del array. El intérprete, al verlo en una situación que da por supuesto que queremos usarlo como un string, nos devolverá los valores. En este caso son también strings, pero aunque fueran otro tipo de valores, nos devolvería como un string. El resultado de esto es el mismo que si pusiéramos toString. Lo probamos, control, probar película, y vemos como el resultado es exactamente el mismo si usamos explícitamente toString o si no lo usamos. Vemos el mismo resultado. Uno de los problemas que ofrece toString es su incapacidad o su falta de flexibilidad para el formateo. Por eso el método join que vimos antes sí que podemos conseguir lo mismo, pero con una mayor flexibilidad a la hora de formatear el resultado del texto, del string que nos devuelve. Con esto terminamos los métodos de array, que son una muestra de que los arrays son un tipo más de objetos. Una vez que hayamos visto los videotutoriales sobre objetos, que empezaremos en el próximo videotutorial, tendremos mucho más claro que los arrays son un tipo de objeto. Específicamente se trata de instancias de la clase array. Como ocurre con otros objetos, los objetos array pueden tener propiedades añadidas. Es lo que hacemos cuando le añadimos a los elementos nombres. Lo que hacemos es añadir propiedades a un objeto array. Sin embargo, como vimos antes, es importante recordar que con esos elementos del array al que le damos un nombre y que lo convertimos en propiedades del array, no se pueden utilizar los métodos array que vimos hasta ahora, que solo sirven para trabajar con los elementos numerados, con los elementos que tienen un índice numérico. Son cosas que debemos de tener muy en cuenta y que posteriormente, cuando veamos los objetos, nos servirán a entenderlos, para entenderlos mucho mejor, al tiempo que, como ocurre con todo lo que llevamos visto a lo largo del curso, también servirá para que esto mismo que vimos ahora lo entendamos más en profundidad y en perspectiva. Hasta aquí nos hemos limitado a hablar de los que podemos llamar arrays unidimensionales, que son similares a una simple habitación o a una simple columna en una tabla. Pero, ¿qué pasa si queremos crear el equivalente de una tabla, tanto con filas como con columnas? Necesitamos, por lo tanto, una segunda dimensión.
ActionScript en su origen soporta solo arrays unidimensionales, pero podemos simular un array multidimensional creando arrays dentro de arrays. Esto es, podemos crear un array que contiene elementos que son ellos mismos arrays, que a veces son llamados arrays anidados. Un tema que puede parecer complejo, pero es muy importante entenderlo, y es una mecánica que se repite siempre, por lo que si entiendes cómo se hace en un caso, podrías aplicarlo posteriormente a cualquier otro caso en el que quieras utilizar este tipo de arrays que pueden tener muchísima utilidad, sobre todo para trabajar con bases de datos. El tipo más simple de array multidimensional es un array con dos dimensiones, en el que los elementos son organizados conceptualmente dentro de una cuadrícula de filas y columnas. Las filas son la primera dimensión del array y las columnas son la segunda dimensión. Vamos a explicar paso a paso un ejemplo práctico, posteriormente lo haremos en Flash, para intentar ver en detalle a qué nos referimos. Supongamos que queremos crear una tabla para tres productos y para cada uno de esos productos una cantidad y un precio. Lo mismo que podemos encontrar en cualquier factura. Lo que vamos a hacer es, mediante arrays, simular la creación de una tabla. Una tabla que tiene que tener tres filas, una para cada uno de los productos y dos columnas para cada uno de esos productos, una columna para la cantidad y otra para el precio. Empezamos, por lo tanto, dentro de esa supuesta tabla, por crear las filas, y lo que hacemos para ello es crear para cada una de las filas un array. Aquí lo vemos, fila 1, fila 2 y fila 3. Y como elementos de cada uno de estos arrays, incluimos las dos columnas, uno para la cantidad y otro para el precio. Como decíamos antes, esto funciona como si fuera con dos dimensiones o con el uso de arrays anidados. Por eso lo que hacemos ahora, después de haber creado estos tres primeros arrays para cada una de las filas, creamos un nuevo array tabla que va a contener los arrays anidados. Como vemos, dentro de tabla tenemos a su vez tres elementos y cada uno de estos elementos es un array. La fila 1, la fila 2 y la fila 3. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos utilizar estos dos arrays, estas dos dimensiones del array, para hallar el costo total de la compra, multiplicando la cantidad de cada producto por el precio de cada producto y sumándolos todos. Para poder hacerlo, lo primero que tenemos que tener claro es cómo podemos acceder a los elementos dentro de este tipo de arrays multidimensionales. Para ello tenemos que usar dos índices, uno para la fila y otro para la columna. Ahora, cuando veamos la práctica en Flash, quedará más claro, pero para empezar es importante recordar eso, que tenemos que utilizar dos índices, el primero para la fila y el segundo para la columna. Lo vemos aquí en un ejemplo. Recuerda que tabla es el segundo array que creamos, que contiene las tres filas, fila 1, fila 2, fila 3, que a su vez cada una de ellas es un array con dos elementos. Si ponemos tabla 0, 1, lo que hacemos es acceder a la segunda columna de la primera fila. Lo vemos aquí, tabla 0 sería la fila 1 y la segunda parte 1 sería en este caso el precio de la fila 1, que es su segundo elemento, por lo tanto de índice 1. Si pusiéramos solo tabla 0 o tabla 0, 0, entonces iríamos a la fila 1 y dentro de la fila 1 al elemento primero que tiene el índice 0. Es muy importante entender este funcionamiento de los arrays multidimensionales. No es complejo y sobre todo siempre es igual, así que si lo entiendes una vez sabrás aplicarlo perfectamente siempre. Continuamos con la práctica y lo que hacemos ahora es crear una variable a la que llamamos total y donde vamos a almacenar el coste total de la orden. Y para calcular ese coste total
utilizamos un loop for, que si lo analizas, como ves, lo que hace es multiplicar hasta que pase por todos los elementos que forman el array tabla, multiplicar ese elemento que se está pasando ahora por 0 y 1, que en este caso son los dos elementos que contiene cada uno de los arrays fila. Podrían ser más, y entonces tendríamos que seguir aumentando aquí el número en la multiplicación. En este caso son 2, y por lo tanto de este modo conseguimos el resultado final. Observa cómo utilizamos aquí en el total más igual, con lo cual lo que hace, ya tienes que saber el uso del operador, es añadir este nuevo resultado de esta multiplicación a el valor que ya tenga total, que será incrementando en cada vez que pase el loop. Antes de hacerlo, en primer lugar tenemos que señalar, como ya decíamos al principio, que este tipo de arrays multidimensionales es un artificio en ActionScript para poder crearlos, ya que ActionScript 1 no lo soporta. ActionScript 2.0 introduce la posibilidad de crear estos arrays. Lo veremos posteriormente en el apartado dedicado a los objetos y en el apéndice final del curso cuando hablemos de ActionScript 2.0. Eso, si estás usando Flash MX Profesional 2004 o Flash MX 2004, para que no dé problemas con ActionScript 2, lo primero que puedes hacer es guardar el archivo. Pulsar sobre guardar como y pulsar sobre guardar como documento de Flash MX. Te dice que perderás una serie de información, que es lo que incorpora la ActionScript 2.0. Indica que sí. Y ahora ya podemos llevar a cabo la práctica sobre este archivo. Empezamos entonces por escribir las filas, los tres arrays que vamos a utilizar para las filas, cada uno de ellos con dos elementos que corresponden con la cantidad del producto y el precio del producto. Seguimos posteriormente creando la segunda dimensión del array con el array tabla, que contiene los tres arrays de cada fila, que por lo tanto se trata de lo que se llama a veces arrays anidados. E incluimos ahora también una variable a la que llamamos total, donde vamos a almacenar el resultado de la multiplicación de la cantidad y el precio de cada una de las variables y la suma de los tres productos. Y creamos por último entonces el loop for var i igual a 0, punto y coma, y menor a tabla length y las más. En este caso, lo que tiene que ir haciendo cada vez que haya una pasada del loop, entonces, es la variable total más igual para que incremente en tabla y el valor en ese momento de la pasada 0 por tabla y decíamos que es porque en este caso tiene dos elementos, podrían ser más. Podemos comprobar que no tenga errores sintácticos y ahora para ver el resultado total podemos hacer un trace, en el que por lo tanto tenemos que tener almacenada en esta variable el producto de la multiplicación de los tres productos, los tres artículos, la cantidad de cada uno por su precio. Lo vemos, control probar película, y vemos cómo nos devuelve el resultado de esa multiplicación. Indicábamos, es uno de los cambios que introduce ActionScript 2.0
Veremos eso y otras novedades que presenta esta evolución del lenguaje de ActionScript en el apéndice final del curso, y hablaremos también de los objetos sobre el tema. Terminamos así los videotutoriales dedicados a los arrays, con los cuales nos hemos introducido con una considerable cantidad de prácticas en los primeros tipos de datos compuestos que utiliza ActionScript. Ahora que ya hemos entendido cómo múltiples trozos de datos pueden ser representados dentro de un único contenedor, tenemos una base sólida para entrar en el siguiente apartado del curso de ActionScript. Apartado en el que exploraremos un tipo incluso todavía más importante o más poderoso de datos compuestos, y uno de los componentes fundamentales de ActionScript, que son los objetos.